Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Mañana de periodistas presentando historias. Es por eso que estamos muy contentos. El señor Sergio Marra, figura clave del periodismo y la cultura en Chile, está con nosotros, editor cultural de la emblemática revista APSI, director adjunto y además parte de varias obras literarias y fotográficas. Qué placer tenerlo. Buenos días. Oye, el placer es mío. Me encantó lo que hacen aquí. Muchas fantástico. gracias. Estamos haciendo streaming. Y por eso también tenemos a la destacadísima periodista del mundo del rock, la señora Javiera Tapia. ¿Cómo estás? Primera vez que me dicen señora en público. Está bien. No, está bien. Hay que aceptar los tiempos, para el tiempo pasa. Es para nosotros un honor tenerte. Gracias. Y por lo mismo queremos empezar a hablar acerca del libro y también de lo que está pasando. Para mí es importante conversar con ustedes por sus perspectivas dentro del mundo cultural y todos los asuntos de esta época, que es la época Cast, que ha tenido bastantes cuadros y que por supuesto nos llama la atención. Por lo mismo, quería partir contigo, Sergio. Perro Mundo es tu nueva novela, una novela que juega con la distopía, que se anticipa al futuro, y ahí la pregunta es, ¿qué futuro imaginaste en torno a todos los pasados que tuviste? Ya. Mira, a ver, yo no la llamo distopía, la llamo notopía. ¿Ya? Notopía, ¿por qué? Porque la distopía es una utopía al revés, digamos, ¿no es cierto? Es una utopía desagradable, indeseable. Mientras yo creo que a lo que vamos es a un no lugar de humo, digamos, ¿no? Donde no se sabe qué va a pasar, ¿no? No se sabe qué va a pasar y es absolutamente fragmentado, con intereses muy diversos. Y lo que presenta la novela es un mundo fragmentado, balcanizado, ¿no? Donde ya no existen los países como los conocemos. Existe, por ejemplo, Estados Unidos, son muchos países diferentes. El Reino Unido y la Unión Europea se han absolutamente fragmentado. Y detrás de eso hay un imperio mudo que nadie sabe que nadie lo conoce bien, ¿no? Y que va tomando posiciones, ¿no? Posiciones invisibles. Tú ¿no? trabajaste y bueno, fuiste parte de la mítica revista APSI y era un momento donde existía lo que yo llamo la monocultura, que es esa manifestación donde todo el mundo se juntaba y no se fragmentaba el contenido como hoy en día lo hacemos. Entonces, esa fragmentación termina generando no lugares. En este caso yo creo que sí, porque en definitiva no... por ejemplo, los países desaparecen, ¿no? Desaparecen completamente, ¿no? Y por debajo se va tejiendo una red, ¿no? De malestar, ¿no? Que es lo que vivimos todos los días, ¿no? Que nadie la quiere, pero todo el mundo la vive, digamos, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. No, está bien. Lo que quiero decir es que se va volviendo cada vez menos acogedor y creo que es como la respuesta del libro de Javiera, que habla sobre la figura de Diamela El Tit en tu nuevo libro que se llama No tengo que ganar, que me gusta mucho como título porque habla de lo gratuito que es el encuentro, ¿cachai? Como Sí. no tengo nada que ganar, es bastante anticapital dentro de esa dinámica. Y toma la decisión de hacer un libro de la figura de Diamela. ¿Por qué? Bueno, primero, un honor estar aquí también junto a Sergio Marra, que él no lo sabe, pero es una persona en la que pienso constantemente junto con otras, como Rodrigo Atria, Nancy Guzmán, gente que constantemente leo y pienso en ella. Me interesaba mucho la figura de Diamela El Tit. Me causaba mucha curiosidad, primero por leerla, porque era cuando yo empecé a leerla, no sé, tenía más de 18, pero era muy joven aún, y era una escritora rara, por supuesto, como en comparación como al plan de lectura que yo había tenido toda mi vida en el colegio hasta ese momento. Después empecé a leer también su no ficción y me parecía que era una artista, era una escritora muy anclada en su contexto, en su presente, todo el tiempo pensando el mundo en el que vive, y eso a lo largo del tiempo, no solo en los 80 cuando se publicó su primera novela, sino como ya hasta ahora, cada vez que publica un texto de no ficción, me parece que desarrolla ideas y se nota que está pensando el mundo
Y a mí me interesa mucho la gente que hace eso, como que está pensando el mundo en el que vive. Y le mandé un mail, porque lo peor que alguien te puede decir es que no, filo. Y le conté que quería entrevistarla, que tenía mucha curiosidad de hacerle preguntas, que quería entrevistarla. Y aceptó juntarnos a tomar un café porque no nos conocíamos. Entonces empezamos a conocernos. Y así empezó esta relación como de encuentros que desembocó en estos encuentros ya de entrevistas en un verano. Javiera, ¿y cómo Diamela Altit es importante, lo podrías considerar para nuestro presente? Wow, yo creo que es una de las artistas aún vivas más importantes del siglo XX. Lo creo porque, bueno, por muchos motivos. Primero, porque dentro de su obra escrita, tanto la que hizo también en performance con El CADA, las colaboraciones con Mujeres por la Vida, sobre todo sus colaboraciones creativas con Lottie Rosenfeld también, hay un concepto que yo encuentro que no se escapa nunca, que se muestra de diferentes formas y que tiene que ver con el colectivo, tiene que ver con los demás. Entonces, creo que incluso pensando en lo que decía Sergio sobre su novela, puede ser que este libro con Diamela funcione, de hecho, como otra posibilidad. Para mí funciona como otra posibilidad como para imaginar un futuro, de hecho, como tratar de no imaginar una distopía, sino que algo en donde nos encontramos con los demás, nos encontramos con otras personas que no han tenido la misma vida que nosotros, que Diamela y yo no nos dedicamos exactamente a lo mismo, tenemos edades diferentes, hemos vivido vidas muy diferentes y aún así hay un momento en que nos encontramos y compartimos ideas y de ahí salen ideas. Y creo que el libro es muy eso, es como la demostración de que no podemos hacer nada sin las demás personas. La otredad. Sí. Y ahí, en esa otredad, a mí una de las cosas que me llama la atención de Perro Mundo es un ejercicio de pensar a esos no lugares también a propósito de algo que habla con el presente, que son los backrooms de internet y los vacíos que existen como una manifestación cultural y estética. Sí. Y ahí, Sergio, ¿por qué crees tú que tendemos en este mundo, en este escenario, a ir hacia el vacío en vez de haber vivido la globalización de los 90, el camino a ella en los 80 y limpiar la habitación para poder manifestarnos? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que, ¿y por qué te situaste en esa búsqueda? Sí, porque yo creo que el mundo sobrevive, no vive en general, ¿no? La gran mayoría de la gente hoy, en todas partes, solo sobrevive, ¿no? Y eso significa que sus intereses pasan a ser muy puntuales, que básicamente es comer y poder dormir relativamente bien, ya comer, no enfermarse, ¿no? Pero el resto, el resto no los deja, ¿no?, expresarse. Bueno, por lo que estaban hablando antes, ¿no? ¿Por qué la ultraderecha? Una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente vota por algo que no le conviene, ¿no? En definitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque le van ofreciendo cosas para sobrevivir un poco mejor, ¿no? Sobrevivir un poco mejor. Sobrevivir un poco mejor, y eso es todo. Ni siquiera Entonces, vivir un poco mejor. No. Y eso tú lo tienes en España, lo tienes en Francia, lo tienes en países ricos, ¿no? Entonces, bueno, la novela lo que va mostrando es cómo la sobrevivencia va resistiendo, ¿no? Va haciéndose resistente, ¿no? Pero finalmente la que la reinterpreta es un imperio totalmente distinto a los que hemos conocido, ¿no?, que es capaz de absorber esto y transformarlo en su propio punto de vista, ¿no? Y ahí hay un tema que es que estamos hablando de resistencia y sobrevivencia. Y la historia no se repite, pero rima, dicen algunos. Y tú en la memoria, en el trabajo que hiciste en APSI y otro, ¿hay alguna cosa que veas de esa época en el hoy? En este escenario, estamos hablando hace un poco de la exhibición que ha bajado el Museo de Bellas Artes, que no es censura, pero extrañamente coinciden Ya. algunas características. Yo creo que nos equivocamos en muchas cosas, ¿no? O sea, en pensar, yo no soy de los que dicen 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Para nada. Creo que se avanzó mucho, pero no fue suficiente, ¿no?
Entonces tú veías que se pensaba que se había superado la pobreza porque ahora se ganaban, qué sé yo, una parte muy chica de la población, 700.000 pesos mensuales, ¿no? Otros ganaban 500.000, ¿no? Y bueno, ¿eso es pobreza o no es pobreza? Si tú se lo preguntas a los mismos que decían, ¿no?, que se había superado la pobreza, ¿podían vivir con 500.000 pesos? No, no, no. Bueno, eso mismo ha ido pasando en todas partes, incluso en los países ricos, ¿no? La desigualdad es tan grande, ¿no?, que solo puedes aspirar a no morirte, ¿no? ¿Ya? Mira, yo venía en el metro ahora, ¿no? Y pensaba, toda esta gente que iba ahí estresada, apurada, Ensimismada. ensimismada, ¿no? Yo vivo en Madrid. Es parecido, ¿no? Es parecido, ¿no? Siendo que Madrid a lo mejor tiene un ingreso per cápita mayor. Pero tú decías, ¿pero por qué? ¿No? ¿Es esto el destino de la gente? Porque tú a la vez, si ya empiezas a sacar cuentas, y en esto me podrán acusar a lo mejor, no sé, de comunista, ¿no? ¿Qué está produciendo esa gente? Esa gente está produciendo, ¿no? Pero no le alcanza ni siquiera para sobrevivir. Apenas le alcanza. Y en ese sentido, Javiera... Perdón, por favor. Nico. Justamente en esa misma línea me es imposible no preguntarle cuando usted va caminando por la calle, cuando está en el transporte público y escucha, por ejemplo, a su alrededor, disfruto en lo botado. ¿Qué es lo primero que piensa, que reflexiona? Es un gran error porque la gente votó simplemente porque pensaba que esta gente que apareció de pronto, que era distinta a los anteriores, podía solucionarle problemas básicos. Y no es así, o sea, todos sabemos que no es así, ¿no? Y bueno, lo que les digo, en países teóricamente desarrollados, esto es igual, es idéntico, ¿no? Es la misma molestia. Es la misma molestia. La gente, por ejemplo, en lugares como de Ibiza, Mallorca, ¿no?, donde van los millonarios del mundo a veranear, la gente que trabaja en los hoteles no tiene dónde dormir, duermen en carpas en la playa, ¿ya? Y es normal. Esa es la pregunta. Javiera, Claro. ¿te parece que además de lo exterior y lo interior, hay algo que te llame la atención de este ambiente en este momento sobre el mundo de la cultura, la música, el arte? Creo que es una pregunta que podríamos como estar mucho rato hablando, porque creo que hay muchas cosas que me llaman la atención para bien y otras para mal. Una cosa que me llama la atención para bien es ver la cantidad de personas creando. En cada rinconcito de internet o del mundo real en el que me muevo, veo que hay alguien creando algo, que está escribiendo, o que hay alguien peleándola para sacar adelante una película, un documental, para tener una banda, para poder grabar. O sea, por ese lado, creo que soy muy optimista. Hay mucha gente que tiene ideas y que quiere desarrollarlas. Eso como poder ver eso y palparlo de manera como tan real me hace sentir optimismo. Por otro lado, hay cosas que me hacen sentir lo contrario, como este gobierno, por ejemplo. La manera en que obviamente están llevando, en las direcciones que está llevando sus políticas, me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque la gente que trabaja en cultura también es gente trabajadora, igual que los panaderos, la gente que tiene del mini market o alguien que trabaja en una oficina. Y esa gente que tiene vidas precarias, que se dedica también a la cultura, que es parte de una clase obrera, también va a empezar a sufrir cuando al CEFAM ya no le llegue plata, cuando los niños no tengan almuerzo en el colegio, esas mamás que son músicas, ¿qué van a hacer? Entonces sí, me preocupa, como me preocupa el mundo, me preocupa la cultura, creo que está unido, no está separado. Y en cuanto al mundo cultural ya en sí, pienso que hay algo que me tiene muy aburrida. Ya vine a turno a pelar así. Bienvenida. Bienvenida al deporte de esta compañía, básicamente. Vienen toda la mañana mucha gente a eso. Hay algo que me tiene muy aburrida y es la manera en que
como porque ahora tenemos internet y hay redes sociales que creo que ocupamos de una forma mucho menos inocente que en comparación a, por ejemplo, la primera década del 2000, que me parece como la época más inocente del uso de internet. Lo recuerdo como de verdad con mucha ternura en ese momento. Creo que ahora la distribución y la manera de presentar una diversidad de obras está cada vez más homogeneizada. Hay mucha menos creatividad a la hora de contar que hiciste un libro o contar que grabaste un disco, y pareciera que hay que seguir como pasos ya dispuestos de antemano para Patrones hacer la algorítmicos. promoción. Claro, entonces todo lo que sea esta promoción algorítmica a mí me tiene muy, muy aburrida. Como que para mí ya es como ruido de fondo, como los adultos en Charlie Brown, ¿cachai? ¿Y la inteligencia artificial en las artes, qué piensas sobre eso? No, aburridísimo, aburridísimo. Como, no sé, como que pienso en la IA y pienso, todavía no he visto nada que me demuestre como, wow, qué inteligente este uso de la IA para crear arte. Creo que sigue siendo todavía mucho más interesante como ver a un cabro chico, como tratar de pintar un cuadro, o ver a alguien grabando con instrumentos, o ocupando incluso un computador haciendo música en su casa. No tengo nada contra las máquinas, al contrario. Toda mi vida he trabajado, todo mi trabajo lo he hecho Claro. en las máquinas y en internet, o sea, pero todavía no llega algo que me haga pensar que la inteligencia artificial puede ser más interesante que algo creado por una persona. Sergio, ¿estás de acuerdo con eso? Aún tenemos que dar la Eh, batalla contra la máquina. Bueno, a ver, yo creo que respecto al arte tiene razón, Javiera, pero es muy útil en otras cosas, ¿no? Y lo que pasa es que no hay que darle una categoría que no tiene, digamos, ¿no? O sea, que la inteligencia artificial no es inteligencia de partida, ¿no? Es simplemente una acumulación de conocimiento de una manera muy eficaz, ¿no? Se organiza y te sirve para organizar cosas, ¿no? Pero indudablemente no va a asumir nunca el nivel de creación de las personas, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado, y nunca la inteligencia artificial va a ser lo que dicen algunas películas de ciencia ficción, que nos va a dominar, ¿no? Pero por lo menos podría llegar a entretenernos. Yo cada día Eso más sí, pienso bueno. que, O sea, de que verdad eso hay va a gente pasar. que ve frutinovelas, ¿cachai? Claro, Como claro. es real. Hay gente Claro. que se queda pegada viendo frutinovelas. Claro. Entonces, yo creo que sí, yo creo que, mira, como manifestando aquí, performando Yolanda Sultana, yo veo el futuro y pienso que en realidad lo que va a pasar es que sí, va a haber una inteligencia artificial o estos modelos que creen películas, que creen, de hecho ya lo están haciendo. Spotify y todas las plataformas están llenas de slops de música creada por inteligencia artificial, creada por los mismos sellos, que son también parte de los dueños de las plataformas. Entonces la plata nunca llega a ningún artista, sino que se va moviendo en ese círculo Claro. sin fin. Entonces, eso ya existe. Y yo creo que lo que va a pasar es que se va a empezar a separar, ¿no? Y que creo que eventualmente, por cansancio, por agote también, creo que las personas van a preferir el arte creado por humanos, van a preferir la imperfección, van a preferir un cuadro donde se vea un error, un libro donde hay unas faltas. O sea, este año yo dije voy a ser optimista. Del 2026 yo soy optimista. Y yo de verdad creo que va a pasar eso. Ahí hay algo interesante que es el debate eterno sobre arte y cultura, que está instalado y que nos habla de lo humano. Los humanos son capaces de hacer arte porque en la posibilidad del arte está la falla. Pero muchas veces también los mismos ministerios y todos los debates sobre este mundo nos conducen a charlas ambientales. Un tema ese del arte y la cultura. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre eso? ¿Creen que hay diferencias? ¿Hay que entender la cultura de un lugar de una manera y los artistas de otra? ¿Cuál sería la manifestación más útil para ello? Es que mira, yo te pongo el caso, por ejemplo, lo que está pasando con los libros, ¿no? Con la literatura, digamos, o sea, con las novelas, etcétera. Te acerco. Sergio, Casi se le va el micrófono ahí. encima, sí. Casi ocurre un error artístico. Claro, bueno, eso es parte De la humanidad aún. del arte, claro. Por ejemplo, cada vez teóricamente se lee menos, ¿no?
Se publican, por ejemplo, en España 9.000 novelas al año, ¿no? 9.000, ¿no? De las cuales se leen, o sea, se venden. El 60% vende cero, ¿no? Las novelas que pasan los 100 ejemplares de venta son el 5%, el 4,5%. Yo me siento privilegiado de haber vendido más de 100 ejemplares, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué va haciendo eso? Que al final la producción literaria tiene mucho más que ver con el arte que con la venta, digamos, ¿no? Porque como tú decías, hay producción que se ha ido estrictamente por la venta y pueden vender muchísimo, pero están en una categoría completamente diferente. Ahí Disculpa, Nicolás. No, sí, por favor. Sergio, si una de las dificultades contemporáneas es imaginar alternativas, quizás la pregunta más importante no sea política ni económica, sino narrativa. Te pregunto, ¿qué historias faltan para complementar este momento histórico? Todas las historias vistas desde otra manera, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, para hablar un poco de una novela, ¿no? Esto ocurre, parte la novela con el asesinato de un príncipe europeo que ya no tiene principado, ¿no? Y lo matan con el asta de una bandera, o sea, con una bandera que se la clavan en el pecho. Y eso empieza a movilizar a todo el mundo, a todos los que han estado movilizados antes, los espías de todos los países. ¿Qué bandera es esta? Nadie la conoce, ¿no? Bueno, a partir de eso, la trama va llegando a distintos lugares, a lugares muy distintos, que van dando un punto de vista diferente, ¿no? Para llegar al final a un resultado multisistémico, digamos, ¿no? Donde las motivaciones son múltiples, los criminales son múltiples y la historia termina en una multihistoria, digamos, ¿no? ¿Me enredé? No, no. Para nada. Es más, quiero hacer una pregunta a Javiera sobre eso mismo. Cuando empezaste a hacer los ejercicios de las conversaciones con Diamil Altit, que no son entrevistas, hay que aclarar eso. No es un libro de entrevista. Yo lo vi, no es un libro de entrevista. No. Es una historia. Es el pensar y crear una historia a propósito de todo esto. Sí. ¿Pensaste que el final de la obra o el conjunto de la obra iba a ser lo que partiste pensando haciendo en un principio? No, es que yo partí diciendo, ok, Diamela, juntémonos, Claro. porfa, como te tinca, quiero hacer un libro. Y durante todo ese verano que nos juntamos, yo no escribí y tampoco tenía idea cómo iba a escribirlo. De hecho, dentro del libro hay una parte en donde se trata sobre eso, donde yo llego un día a su casa y le digo, Diamela, no sé cómo voy a escribir esto, ¿cachai? Y empezamos a hablar sobre como el compromiso de cada una también dentro de este espacio de conversación. Y a partir de eso también, bueno, a partir de las conversaciones sobre cosas que le han pasado en la vida, sobre cosas que piensa, sobre cosas que me han pasado a mí y que como que medio que compartimos, esas conversaciones fueron precisamente las que me fueron mostrando la estructura que tenía que tener el libro, el tono que tenía que tener el libro. No estaba pensado de antemano. Claro. Primero nos juntamos todo ese verano y yo después empecé a pensar de qué manera quería contar esto, porque lo único que tenía claro es que no quería que fuese un libro de entrevista, porque personalmente no me gustan los libros de entrevista. No me gusta la pregunta y respuesta, porque creo que ahí se pierde una dimensión muy grande del encuentro con un otro. Se vuelve performático. Sí, es como... Creo que para que tu pregunta esté escrita en un libro o en un texto grande, y obviamente no estoy hablando de que en un suplemento aparezca una sección de pregunta y respuesta, no, a un cuestionario de Proust, no me refiero a eso, pero en una entrevista larga, contundente, creo que tu pregunta, si aparece ahí, es porque es muy importante como para ese texto o es una gran pregunta. Y no siempre las preguntas son grandes preguntas, pero quizás sí son cosas que te permiten accionar una respuesta, una anécdota, algo en la memoria de alguien. No me interesa mucho cómo pavonearme con qué preguntas hago o no hago. ¿Cachai? Como que me interesa, y sobre todo en este libro me interesaba mucho mostrar estos encuentros entre dos personas que no se conocían y que a lo largo del libro se nota cómo empiezan a conocerse, por un lado,
Y por otro lado también abrir el proceso de escritura del libro, que eso también está expuesto ahí, como cómo fui escribiendo este libro. Y por eso hay un trabajo con materiales súper diferentes. Por un lado está el registro de las conversaciones con ella, que su voz aparece y desaparece todo el rato dentro del libro, pero también archivos de prensa, lecturas, referencias del cine, de documentales, de todo, ¿cachai? De hecho, bueno, estamos aquí con Sergio Marra hoy día. Abraham Santibáñez murió hace un par de días, y justo alguien me comentó, porque en el libro aparece Abraham. Ujú. Aparece porque un día, hablando con Diamela sobre la dictadura, yo le pregunto que cuál es el punto que ella cree en que socialmente hay un cambio respecto a cómo la gente se comportaba en dictadura. Y ella me menciona Lonquén como un momento en que ya los que nos decían que eran presuntos desaparecidos, esa es una palabra que ya era cada vez más difícil ocupar, porque eso era algo que existía, ¿cachai? Entonces, cuando hablo de eso con Diamela, obviamente lo primero que pienso en mi cabeza es en Rodrigo Atria, y voy a buscar La memoria prohibida. Y en el libro La memoria prohibida está el testimonio de Abraham Santibáñez, en donde él es de los testigos de la visita a los hornos de Lonquén, ¿cachai? Entonces, el libro es mucho ese ejercicio todo el tiempo. De hecho, por eso tiene un índice nomástico, porque en el fondo, sí, es un encuentro entre nosotras dos, pero hablamos de un montón de personas. Claro. Porque todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, todo está unido a los demás. Es inevitable. Ujú. ¿Cachai? Y esa para mí era una cosa importante del libro, y que me fui dando cuenta a medida que lo iba escribiendo, como que la importancia que de verdad veo que tienen los demás para mí. Claro. Y que fue algo que me hizo entender Diamela, porque la gente para ella también es muy importante. Tenemos a 3.100 personas que están viendo esta charla sobre el libro, y por eso tenemos que aprovechar. Se murió esta semana Abraham Santibáñez, eso hay que decirlo, que también fue de alto impacto, un tipo que escribió cosas muy maravillosas y que siempre, bueno, su obra también habla con otras obras de la época del tema de las revistas de dictadura. Hoy eso ya no existe. Acaba de salir esta semana el Digital News Report, que también plantea Sí. que la desconfianza en medios tradicionales está muy por debajo. Ujú. Yo veo el Digital News Report, hay cosas que todavía no me encajan. Yo creo que hay mucha gente que responde cosas por sentirse bien, cuando en realidad no son las que utiliza en el día a día, pero la mayoría de la gente está usando las redes sociales para informarse, Claro, bueno. YouTube, TikTok y otras herramientas. En ese sentido, Sergio, tú que trabajaste en esa época activamente en la construcción de ese contenido material que fue perseguido también por la dictadura y la censura, ¿hoy tú ves censura? Por supuesto, pero es una censura, voy de nuevo en el libro, ¿no? O sea, Sí. es una censura que no es una mano que se te impone, no es un alguien que te prohíbe, ¿no? Por ejemplo, todos los últimos fenómenos de ruptura, como el Brexit, como las independencias, las pretendidas independencias, por ejemplo, la independencia de Cataluña, ¿no? Que quieren hacer, tú ves que cómo se ha dirigido eso, ¿no? El caso de Inglaterra lo conozco bien porque yo vivía allí, ¿no? Van pueblo por pueblo viendo qué problema tienen y le dirigen un mensaje ahí, ¿no? Y Cambridge Analytics, que es la empresa que hace esto, va donde los pescadores y les dice: ¿ustedes qué quieren? ¿Qué necesitan? Queremos más pescado, queremos tener más peces. Bueno, si se hace el Brexit, van a tener todos los peces que se lleva Holanda, España, Francia disponibles, ¿no? Es que no tenemos barcos, les vamos a dar barcos, ¿no? Bueno, finalmente se hace el Brexit y no tienen dónde vender los peces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque los llevan a Holanda o los llevan, y Holanda prefiere comprárselos a Marruecos o a otros lugares, ¿no? Pero fíjate algo interesante lo que se halla, porque yo fui el primer editor de Amel T. Yo edité el Umpérica, ¿no? Yo recuerdo cuando ese libro llegó, lo llevó de Amela, había que llevarlo a la censura, ¿no? Tenía que pasar por la censura.
no sabíamos qué iba a pasar, porque el libro no era un libro que en Chile hubiera costumbre de leer libros así, digamos, ¿no? Se demoraron meses, ¿no? Finalmente llegó sin ningún cambio, ¿no? Después había que conseguir el dinero para hacerlo, ¿no? Nadie. O sea, no iba a haber, digamos, ningún retorno inmediato con eso, ¿no? Bueno, finalmente conseguimos, te digo, ya, que lo financiara un sacerdote. Pero un sacerdote que no por sacerdote, no lo financió por sacerdote. Fue porque nosotros empezábamos con la editorial Ornitorrinco, ¿no? Y él nos dijo, mira, no, yo no puedo poner dinero de la iglesia para un libro, digamos, ¿no? Yo puedo ayudarles con la revista, qué sé yo, pero no poner dinero para un libro. Y nosotros le insistimos que era un gran libro, que Chile necesitaba un libro así. Y finalmente era un cura portugués y con un poeta, Antonio Gil, y ahora es novelista, ¿no? Le empezamos a hablar porque nos cuenta que él es de Madeira, de una isla de Portugal. Le empezamos a hablar de Yáñez, que es el lugarteniente Sandokan, que es de Madeira, ¿no? Y le hablábamos de Yáñez y de Yáñez y de Yáñez, ¿no? Al final termina el almuerzo y él dice, mira, yo la verdad es que no los puedo ayudar con libros. Pero de pronto dice, ¿cuánto necesitan para este libro? $1.000, que era lo que costaba imprimirlo. Y saca una chequera, ¿no? Y nos hace un cheque por $1.000, ¿no? Dice, esto es para Lumpérica y era el primer libro de Ornitorrinco. Sí. Pero esto no es del comité católico, esto es de mi propio bolsillo, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? O sea, lo que tú preguntabas, cómo se hacen las historias, ¿no? Cómo se van reproduciendo de una manera diferente. Y cómo se llega a Diamel Eltit, que es una gran escritora, ¿no? Y es muy gracioso que dices tú, como que esta relación con este cura, por ejemplo, sin ir más lejos, para el encuentro de literatura femenina del 87, donde se juntan las escritoras y quieren hacer un congreso para pensar sus escrituras, para leer a otras, hacen investigaciones, ponencias, veladas poéticas, vienen todas de Uruguay, de Argentina, un paraíso. Yo leo eso y es como, qué ganas de estar. Y las universidades le dan vuelta a la espalda. Las universidades no quieren relacionarse con este encuentro de literatura y no. La única que sí era la Universidad de Concepción, que fue la primera que de hecho tuvo estudios de género en Chile. Pero en general las universidades le dieron vuelta a la espalda y necesitaban un lugar grande para hacer un plenario, todas estas escritoras. Y el lugar que consiguieron fue un convento. Las monjas les prestaron una sala, en el convento acá que está en Crescente Errázuriz, les prestaron la sala para poder hacer el plenario del encuentro. ¿Cachai? Maravilloso encuentro que justo hayan coincidido en la mesa. Fue un honor y la vida es mágica y la vida sigue haciendo historias. Sergio Marras, te queremos agradecer mucho por presentar Perro Mundo hoy acá en turno. Gracias a ustedes. Están todos invitados al lanzamiento mañana en el GAM. Genial. Muchas gracias. Y les dejo un... No, para mí, me lo voy a quedar yo. No, para turno, para los socios. Para los socios, me dicen para los socios. Lo vamos a sortear entre los socios. Y Javier está acá también, y Javier está presentando No Tengo Nada que Ganar, que también está en gira. Y no trajiste el libro. No, pensé que no tenían. No, sí, no ha llegado todavía. Préstamelo. Pero yo lo leí en mi... Yo leí en mi paso por las bibliotecas. Así que nada, pero está muy bueno. Se lo recomiendo muchísimo. Así que los dos, maravillosos. ¿Algo más que decir? ¿Algún apunte? ¿Algún otro apunte? No, a mí me interesó mucho lo que dijo... ¿Tu nombre cuál es? Geraldine. Mi nombre es Geraldine. Geraldine. Un gusto. De la historia, ¿no? De cómo, si hay nuevas historias que contar. La historia es una sola, que se va repitiendo y buscando caminos de distintas maneras, ¿no? Y el tema es cómo nos subimos a la historia, ¿no? Porque al final podemos llegar a decir que todo es ficción, ¿no? O sea, son grandes historias que se van interrelacionando. Todo una gran ficción. Javiera. Estoy muy de acuerdo. De hecho, este libro me enseñó mucho eso. Como es un libro mucho más literario, a pesar de que tiene un germen periodístico que es la entrevista, creo que me atreví a ser bastante más literaria y también a hacerme muchas preguntas por la forma
tiene mucho que ver con lo que dice Sergio, que las historias están, los temas están, son los de siempre, son los de como de la historia completa, pero lo que tienen que cambiar son como las perspectivas desde las que los contamos, la forma en que los contamos, como si fuese una película, es como, ya, esta vez como, ¿dónde ponemos la cámara? ¿Cachai? Así es. Buscar otras formas. Javier, un placer. Sergio, Gracias un placer. por la Gracias. invitación. Muchas gracias a ustedes. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM